lectura de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 29 de agosto del año 2024. Antes de cualquier otra cosa, quiero ofrecer una sentida disculpa porque ayer por la tarde-noche no hubo plática con Ángel, gracias a una interrupción de poco más de una hora del servicio de energía eléctrica, casi 2 horas, perdón. Y pues yo no sé cómo entra ahí o entran ahí las afirmaciones triunfalistas del licenciado Manuel Bartlett, pero el hecho es que en una buena parte de la colonia Cuauhtémoc nos quedamos sin energía eléctrica y eso interrumpió todo, pues. Pero bueno, pero estamos aquí en la mañanera. A la luz de los acontecimientos que se han registrado en estos últimos días, y quizá en algunos aspectos desde hace varias semanas, es imposible no reconocer el impacto que ha tenido en la gobernación de prácticamente todos los países del mundo, excepción hecha de algún puñado de países como Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, algunos países africanos. En la materia que podríamos llamar de manera muy general la gobernación. Las economías cerradas permitían a gobernantes autoritarios, cleptócratas del grupo que lo acompañaba, rateros, corruptos, sinvergüenzas, para ponerlo de manera clara, podían prácticamente hacer lo que quisieran con los recursos del erario, con contratos, etc. Y prácticamente no había penalización alguna en materia electoral. Pero a medida que las economías se fueron abriendo e integrándose a la globalidad con unas economías de mercado, economías donde la libertad del individuo o de la persona es fundamental, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a registrarse una exigencia en los equipos gobernantes, primero de conocimientos sobre lo que se había transformado en el mundo después de los años 45 al 50, que hubo cambios estructurales profundos, y posteriormente la incorporación a la globalidad de prácticamente todos los países, con mayor o menor intensidad y en ámbitos reducidos o en una total amplitud. Ejemplos como los de Corea del Sur o la República de Corea, Singapur, Taiwán o República de China, y muchos países establecieron nuevos parámetros en lo que se refiere a la calidad del cuadro de la administración pública. Esto que a usted podría parecerle algo secundario, no lo es, y diría algo más, es crítico ese aspecto de la calidad del recurso humano en la gobernación para poder llevar a cabo tareas exitosas, sentar las bases para un mejor futuro. Viene a cuento esto, decía, por lo que hemos visto y padecido en estas últimas semanas y específicamente estos últimos días. La locura del bulto y la complicidad abierta y o encubierta de parte de la anticientífica ha generado un ambiente que, como le dije en una plática y en una mañanera anterior, es la transición de un gobierno a otro más grave o más desastrosa que me ha tocado ver desde los años 60. Un presidente, como dije, enloquecido, que además es un hombre con una ignorancia peligrosa en cualquier posición
de la administración pública que se le coloque y la complicidad de un ejército o de un grupo numeroso de serviles, de abyectos, pero también a su vez de ignorantes e incapaces y por si faltare algo, de corruptos. Esta locura del presidente López Obrador, el bulto, en materia de cambios constitucionales, 18, que son cada uno de esos cambios o de esas propuestas de modificación constitucional, una profunda locura y un capricho peligroso de un hombre que además de autoritario ha perdido la razón. No sería el primer caso de un país donde un gobernante enloqueciera, no. En América Latina tenemos el caso, por ejemplo, de Abdalá Bucaram en Ecuador, que antes de los 6 meses fue destituido por el Congreso de su país por problemas de salud mental. En nuestro arreglo constitucional no tenemos esa posibilidad, de tal manera que si un orate, un desequilibrado, sea porque lo fuera antes o enloqueciere ya en el ejercicio del gobierno, del poder, nada podemos hacer, salvo que en un determinado momento el Todopoderoso lo llame a su santo seno y le diga: vente, hijo mío, ya no dañes a ese país, etcétera, etcétera. Y en esta última situación estamos nosotros. Un loco, un individuo desequilibrado, con un odio en contra de todo aquello que ha envidiado toda su vida, su complejo de inferioridad por sus grandes limitaciones intelectuales, por su ignorancia en todo lo que tiene que ver con la gobernación, y un afán y una perversidad para dominar mediante las dádivas, las amenazas, los insultos a una buena parte de sus gobernados. Eso tiene éxito mientras hay dinero suficiente para mantener ese nivel de dádivas, cada vez más abultado y que golpea más duro a las finanzas públicas, pero también cada vez mayor el número de beneficiados. Cuando llegan las personas a los 65 años, entra más jóvenes a la educación superior, etcétera, etcétera. Y hoy, lo repito, estamos en esa situación. Agravado esto por esta persona o este personaje que el bulto ha designado o seleccionó desde hace bastantes años, dada su incapacidad, sus grandes limitaciones para la cuestión política y su abyección, de tal manera que dijo: esta es. Así necesito yo un sucesor. Y la fue preparando, poco a poco, la fue preparando, y aquella mujer que presume de científica, que proviene de una familia de luchadores sociales, etcétera, la tenemos en estos momentos a todo color y en cadena internacional. La anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta con A. Lejos de reconocer la gravedad de lo que estamos enfrentando y de la peligrosidad que representa hoy el bulto para México y su futuro, para la economía mexicana y su desarrollo sano, lógico, eficiente, competitivo, estamos ante una posibilidad de una gran tragedia política y económica. ¿Cómo poder ocultar lo que está sucediendo hoy en México, por ejemplo, con la reforma judicial, que cada día surgen más oponentes locales y extranjeros, pero también grandes limitaciones que nunca fueron tomadas en cuenta por los que le diseñaron este engendro y lo aprobó ciega y absurdamente López Obrador?
Es más, esos lacayos arrastrados se enorgullecen de eso, sin ponerse a pensar un momento siquiera la gravedad de las consecuencias que inevitablemente se presentarían como consecuencia de la concreción de algunas de esas reformas constitucionales. ¿Seguirá adelante el bulto con ese capricho, con esa sed de venganza a los integrantes del Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial? Sin duda alguna. No hay regreso para él. La única fuerza política que hoy podría detener eso es la anticientífica, y no ha habido la mínima disposición para hacerlo. Parece que ya se ha empezado a dar cuenta, no a tomar acciones para detener esa tragedia o esa caída al precipicio, pero como que ya empieza a darse cuenta, no solo por las presiones de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, de empresarios de esos dos países, porque ha de saber usted, para vergüenza todavía mayor de este gran país que es México, son sus sedicentes empresarios, mudos, cobardes, cómplices. Y eso, para decirlo pronto, ha agravado la situación. Estamos a punto de un cambio de gobierno. Falta todo septiembre, 30 días de septiembre, y hoy estamos en 29, faltarían 2 días de este mes, es decir, escasamente 32 días, 4 semanas y un poquito más. Y la pregunta es, ¿llegaremos en paz y sin un grave conflicto político al 30 de septiembre a las 12 de la noche? Y la respuesta de muchos es no. Sin embargo, la cobardía se ha apoderado de millones de mexicanos para callar eso que saben que muy posiblemente podría suceder. Nos hemos convertido, para todo fin práctico, en un país de cobardes, de agachones, y eso nos convierte en cómplices de este proceso de destrucción consciente, sistemático y permanente del bulto López Obrador y de sus lacayos, entre los cuales se encuentra de manera destacada la presidenta con A, la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Nos vemos mañana viernes aquí mismo para poder terminar una semana más. Gracias y nos vemos mañana.